Vuelta con mucho más de Primera Página. Denis Fernández, diputada de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta del Parlamento, continúa con nosotros. Diputada, dejamos pendiente una inquietud. Ustedes en la Mesa de la Unidad dicen que el gobierno está en su peor momento de popularidad. Están mal en las encuestas. El presidente Nicolás Maduro cada día pierde más apoyo popular. ¿Qué pasa que eso no se ve con protestas masivas en la calle? ¿Qué pasa que no pareciera haber consonancia entre una cosa con otra? De pronto no es que no se vea, yo diría que es que no se siente porque tú no ves la gente protestando en las esquinas, por ejemplo, ¿no? Pero tú vas a un supermercado y te metes tan solo en una cola un ratico y allí oyes la voz de protesta de la gente que va a pagar y que su dinero no le alcanza, que va a buscar un producto y que no lo consigue, que vas a buscar y una mayonesa te cuesta 19.000 bolívares, por ejemplo. Yo voy al mercado, claro, estamos hablando de una mayonesa importada, pero ¿por qué hay productos importados? Porque no hay producción nacional, porque hace mucho tiempo que los anaqueles hay productos que no los consigue. Y yo lo que pienso es que la gente está ocupada comprando comida, que la gente está ocupada resolviendo sus problemas, que cada día los problemas del venezolano se agudizan y que cada día resolver esos problemas cuesta muchísimo más. El poder adquisitivo del venezolano ha mermado muchísimo. ¿Cuánto es el salario mínimo actualmente y cuánto cuesta la cesta básica? Ese cúmulo de problemas, aunado, ¿por qué no decirlo? Hay que reconocerlo. Puede que exista o existe una disconformidad de la misma gente con la Mesa de la Unidad porque quizás no ha habido comprensión. Por ejemplo, yo te puedo hablar, hubo un diálogo el año pasado que a mi juicio era necesario ese diálogo. Solo así podíamos demostrarle a esos representantes internacionales y al Vaticano que nosotros hemos tenido la razón y que estamos con un gobierno con el que no se puede dialogar, que no es serio, que no cumple. Hoy está convencido esos enlaces con la mesa de diálogo que definitivamente el gobierno no cumple los acuerdos ni los compromisos que quiere una mesa de diálogo. Ahora, pero fíjese que precisamente sobre ese punto, diputada, el gobierno ha estado realizando gestiones diplomáticas internacionales, además de mucho peso, para tratar de resucitar esa mesa de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición. Yo le quiero invitar a que nosotros chequemos este tuit que escribió ayer la canciller de la República, Delcy Rodríguez, porque ella dio a conocer a través de su cuenta en Twitter una reunión que sostuvo con el llamado canciller del Vaticano o secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Ya lo vamos a tener en pantalla. Escribió la canciller de la República, Delcy Rodríguez, que sostuvo esta reunión exitosa, además positiva, así la calificó ella, con el cardenal Pietro Parolin, representante diplomático del Vaticano, de la Santa Sede, para precisamente tratar de reanimar o reimpulsar el diálogo entre gobierno y oposición. ¿Ustedes cómo piensan responder a esto? Bueno, lo primero que tengo que ver el Twitter, no lo he visto, el Twitter de Delcy. Y lo segundo es decirte que el gobierno ha estado insistiendo en la reanudación del diálogo. Nosotros... Aquí tenemos, diputada, aquí sí. está en pantalla, dice, cito, la canciller, hoy realicé visita de cortesía al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, sostuvimos positiva y constructiva reunión. Bueno, nada nuevo, ya te iba a hacer el comentario sin siquiera haber visto el tuit de la canciller, pero el gobierno ha estado insistiendo en la reanudación de un diálogo, pero no ha dado cumplimiento a los acuerdos que ellos se comprometieron en aquella mesa de diálogo. ¿Qué ha ocurrido? La Asamblea Nacional todavía el gobierno la mantiene en desacato, el Tribunal Supremo de Justicia sigue emitiendo decisiones contra las leyes, contra los pronunciamientos de la Asamblea Nacional. Los diputados del PSUV abandonaron el Parlamento Nacional, no volvieron más nunca al cumplimiento de sus responsabilidades y a la representación que tienen de un pueblo que los eligió, por ejemplo. Es decir, cómo tú te sientas a dialogar con quien no tiene seriedad en los acuerdos políticos, en lo que debe ser el respeto a las instituciones que deben ser autónomas e independientes. Entonces, allí el problema de sentarse o de considerar sentarse en un diálogo nuevamente. Ahora, ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, como directiva del Parlamento venezolano, esta decisión que tomaron en el Senado estadounidense, además por unanimidad de los integrantes solicitando la liberación de los denominados presos políticos en Venezuela, la exigencia de elecciones en nuestro país, pero además la invitación a la OEA a que aplique la Carta Democrática acá en Venezuela? Bueno, mi análisis es sencillo, el análisis que creo todo el mundo debe hacer. Eso fue parte de los puntos importantísimos que la Mesa de la Unidad expuso y propuso en la mesa del diálogo, y es parte de lo que no se cumplió, es parte de lo que estamos hablando. O sea, el gobierno se compromete y no cumple. ¿Cuáles fueron los presos políticos que fueron liberados? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Mayor represión, mayor persecución. Mira, un gobierno que no cumple
Es un gobierno que no puede estar hoy día clamando sentarnos nuevamente en una mesa de diálogo, porque es igual como que si tú y yo tuviésemos un conflicto, te invito a que conversemos, pero por un lado tienes a mi familia lanzándote piedras a tu casa. ¿Cómo resolver un conflicto cuando no hay voluntad política ni disposición a resolverlo? ¿Y usted no cree, diputada, que esta posición más bien del Senado estadounidense, de otros países, como la está pidiendo el diputado Julio Borges, logre más bien cohesionar las fuerzas del chavismo con la llamada bandera antiimperialista y bandera en defensa de la injerencia estadounidense en nuestro país? Bueno, pero es que en este caso este Senado emite un pronunciamiento, pero es que ha habido otros países del sur que también se han pronunciado en favor y en beneficio de que en Venezuela existe institucionalidad de la liberación de los presos políticos, la Carta Interamericana, solicitar su activación y que esté vigente esa propuesta de activación de la Carta Interamericana solamente refleja y deja ver que hay violación a los derechos humanos y que no hay respeto a la Constitución en Venezuela. Eso no tiene que ver con injerencia, eso sencillamente es un organismo que está allí creado para velar por el cumplimiento de condiciones y derechos humanos y para velar por el cumplimiento constitucional en los países que forman parte de esa integración. Diputada, ¿qué le parece si a esta hora nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestra audiencia y chequeamos algunas de las opiniones, inquietudes y comentarios? Así es, Gabriel, iniciamos de inmediato. @basta de petróleo, diputada, le pregunta lo siguiente, o le dice lo siguiente: el gobierno retiene a los trabajadores de la Asamblea Nacional sueldos y demás retribuciones socioeconómicas. ¿Qué piensa hacer la directiva? Bueno, nosotros estamos al lado de esos trabajadores, nosotros luchamos junto con ellos. Yo me he reunido con el sindicato y hemos establecido convenios o acuerdos, para llamarlos de alguna manera, compromiso básicamente y solidaridad con los trabajadores, porque no es posible que exista, que siga existiendo la injerencia del gobierno central, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, sobre el presupuesto legislativo, y hoy colocar a la UNAPRE como responsable del pago, pero la UNAPRE no cumple con esos pagos a los trabajadores. Es decir, tenemos a los trabajadores que pasan quincenas, 3, 4 días, que se les retiene el salario, y es como una persecución hacia los trabajadores de la Asamblea, porque los trabajadores se han mantenido consecuentes con la directiva y con la Asamblea Nacional. Nosotros seguiremos al lado de los trabajadores luchando junto a ellos y exigiendo que se respete el salario de los trabajadores dependientes de la Asamblea Nacional. Seguimos revisando. Raimundo Weffer le pregunta, diputada, si el desacato de la Asamblea Nacional es por no cumplir el protocolo por el bien del país, ¿por qué no lo cumplen y ya? Le preguntan. Bueno, porque cumplir cuál protocolo si ya lo hemos cumplido. Si nosotros, la idea o lo que pedía el gobierno era que se desincorporaran los diputados del Amazonas, aún contra nuestra voluntad, nosotros fuimos a la Asamblea Nacional el día 9 de enero y resolvimos votar el tema de la desincorporación de los diputados del Amazonas. Sin embargo, el gobierno dice que el mecanismo es otro, que debe instalarse la directiva anterior. ¿Cómo pensar que se va a instalar la directiva anterior cuando el 5 de enero, de acuerdo a la Constitución venezolana, debió instalarse una nueva directiva, y eso fue lo que exactamente se hizo? En diciembre, la directiva pasada desincorporó a los diputados del Amazonas y notificó al Tribunal Supremo de Justicia. En enero lo ratificamos nosotros votándolo en la plenaria de la Asamblea Nacional, y tampoco eso es aceptado. Entonces, hoy tú haces lo que el gobierno dice y mañana el gobierno inventa otra cosa y dice que debes hacerlo de tal o cual manera. Es decir, no hay manera de salir del desacato si no hay voluntad política de parte del gobierno nacional. Hay otra pregunta de @calles2010. ¿Por qué tardan tanto en ponerse de acuerdo? Lo de los partidos ya debieron hacerlo. Bueno, tardamos porque no es sencillo, es diversidad de criterios, son muchísimos partidos políticos, son muchas opiniones, y eso forma parte del respeto interno y de la democracia interna de la Mesa de la Unidad. Pero aun cuando tardamos en ponernos de acuerdo, finalmente salimos acordados, finalmente salimos respetando esos acuerdos internamente, salimos respetando cuál es el criterio de uno o de otro, y salimos pues a hacer lo que tenemos que hacer, a representar a la gente, a defender los intereses de nuestros partidos políticos, a defender los intereses del pueblo venezolano, a representar al pueblo venezolano. Diputada, lamentablemente el tiempo es corto. Comparto con usted un último comentario. Lo hace llegar Francisco Carballo. Le dice lo siguiente: no legalizar los partidos es traicionar la voluntad popular. ¿Piensan repetir la locura del año 2005? Bueno, fíjate, eso es un criterio, hay otros criterios, por eso es que hoy se debe dar la reunión y por eso es que hoy debe haber una decisión unánime de la Mesa de la Unidad, y de pronto yo puedo estar de acuerdo con ese amigo, ese compañero, ese tuit, o ese quien escribe ese tuit, y hay otros que no están de acuerdo con él. Pero eso es lo que vamos a buscar, el acuerdo, el encuentro, y yo puedo decir desde Acción Democrática, nosotros estamos en la firme disposición de ir a renovar nuestras nóminas de partidos políticos, por eso que acaba de decir ese señor, ese usuario de ese tuit, que
habla de repetir o no repetir el esquema del 2005 y creo que fue algo de lo que te decía cuando conversábamos iniciábamos esta tertulia en torno a la renovación de los partidos políticos. Bueno, esperemos a ver cuál es la decisión de la Mesa de la Unidad en el día de hoy. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputada, y me gustaría también su apreciación, porque ayer la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República tomó una decisión que dice que bueno, van a tener obligatoriamente despacho de lunes a viernes, va a ser fijo a partir de este momento, de lunes a viernes, despacho constante para que todo ciudadano pueda ir e interponer cualquier acción que considere necesario o pertinente que conozca el máximo tribunal de la República. ¿Piensan ustedes hacer alguna solicitud para que haya una inmediata respuesta de casos pendientes como por ejemplo el caso Amazonas? Claro, hay que ir. Nosotros tenemos previsto hacer la solicitud. Y no solo eso, qué bueno que el Tribunal Supremo de Justicia haya decidido dar despacho los días que debe darlo, como debe ser. Creo que van a la normalización de las actividades del Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el deber ser. Eso no es una concesión que le dan al pueblo venezolano, eso es una obligación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de despachar todos los días hábiles para que quienes vienen de fuera de la capital puedan tener la posibilidad de revisar sus expedientes, de estampar los escritos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, del expediente que contiene la decisión de la nacionalidad del ciudadano presidente de la República. Nunca fue posible que nosotros lo viéramos. Cada vez que acudimos al Tribunal Supremo de Justicia se nos negó tan siquiera ver el expediente. Ojalá ahora sí pueda ser posible que eso se realice, se pueda revisar. Para despedirnos, diputada, rápidamente, ¿es Denny Fernández precandidata a la gobernación del Estado Cojedes? Es Denny Fernández una mujer que está dispuesta a asumir los retos que el Estado Cojedes considere debe asumir. Hoy estoy asumiendo el reto de ser su diputada, su vocera, la vocera del pueblo cojedeño, más que la vocera del pueblo venezolano, de ese pueblo de Cojedes, y además su representante en el Parlamento Nacional. ¿Pero quiere ser gobernadora? Hoy es cuando Cojedes tiene una representación en la directiva de la Asamblea Nacional, nunca la tuvimos, y Denny Fernández será gobernadora si el pueblo de Cojedes quiere que así sea. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Denny Fernández, segunda vicepresidenta del Parlamento Nacional, diputada por la Mesa de la Unidad del Estado Cojedes. Vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas. Beatriz Lugo nos comparte información en materia de espectáculos.